El día de hoy. Aaron es un chico que vive solo en su departamento de soltero. Él comenzó a compartir en su cuenta de TikTok lo que le estaba pasando. Él había reportado a las autoridades un fuerte olor a podrido que llevaba bastante tiempo afectando la residencia. Y al llegar la policía, descubrieron que el vecino de abajo, que llevaba mucho tiempo sin ser visto por la comunidad, llevaba varias semanas fallecido y en estado de descomposición. Aaron, al recibir esta noticia, estaba profundamente perturbado por el simple hecho de que alguien había muerto justo debajo del piso donde él vive. Y esto hizo que no pudiera dormir bien por las noches. Una noche, siendo las 3:40 de la madrugada, Aaron escucha un crujido en las escaleras y decide ir a investigar de qué se trataba. Aaron siente un escalofrío recorrer su espalda cuando siente una presencia cerca de él. Se inquieta aún más cuando escucha un ruido repentino que proviene del baño, como si alguien se escondiera dentro. Le resulta extraño que, desde que su vecino falleció, sucedan cosas inusuales en su departamento. Desde luces que parpadean solas hasta pasos que se escuchan en las escaleras. Todo se está volviendo demasiado extraño para Aaron. Sin embargo, en otra noche, Aaron inmediatamente sacaría su teléfono celular para registrar un extraño comportamiento en su casa. Lo que captaría sería algo
realmente espeluznante. Here we go again. The lights. Ooh. See? He's doing it again. I'm not gonna run. Holy shit! Las luces parpadean misteriosamente y las cosas se mueven inquietantemente por sí solas, como si una presencia invisible hubiera hecho esto. Fue después de esa noche que Aaron se preocupó mucho porque algo no estaba bien en su casa y no tiene idea de cómo arreglarlo. Consideró un consejo que le dio uno de sus espectadores como último recurso. Según, debía quemar una rama de salvia y usando un huevo para que limpiara su casa. Aaron, en su desesperación, hizo lo que le recomendaron, pero no sabía si era una buena idea o no. Muy atentos a lo que registró. Use what y'all said and put the egg in the middle of the room. The egg in the middle, okay. It keeps going out. Okay, it's good. Okay. If anything is here, you are not welcome. Is it going out? Oh, it's good. You're not welcome here. You have to leave. You're not welcome. I really didn't want to light. You're not welcome here. You have to leave. There we go. Don't show no fears. You're not welcome here. Not welcome. In the corners. The thing is moving. Not welcome here. You have to leave, find your way out. Okay, I think that's enough. I think I'm just getting the spirit mad. I have a bad spirit in here. Something. Una sustancia oscura sale del huevo, lo que según es una buena señal, ya que los espectadores afirman que si el huevo sale con este aspecto, definitivamente algo no está bien en esta casa. Sintiéndose más preocupado que antes, prueba un tipo diferente de salvia, con la esperanza de que esta vez sí pueda limpiar por completo su casa, dejando todas las ventanas abiertas. Comienza el ritual. Okay. Here we go. So if there's a demon in here, you are not welcome. You have to leave. You're not welcome. Still smoking. It's barely lit. You know, people don't think that you're real. People actually think that you don't exist, but I want to show them. So show yourself. Don't be scared. Just show yourself. Come out. Okay. Something's definitely showing itself. But it's okay because I got the sage on this. It's barely lit, but it's okay. It's still lit. I'm okay. I'm scared to go around this corner.
See, here we go. Okay. I'm actually gonna turn on this light. Right now, I kinda don't wanna turn around. Okay. Well, if you're here, you have to leave. Or do something to this egg. Do something to this egg. Move it. Maybe it left out the window or something. Okay, let's go do the egg so I can leave my apartment. There's nothing on my hand, nothing. I want to get out of here. Okay, here you go. And again, I don't know why. Escuchan nuevamente pasos extraños y muy fuertes bajando las escaleras, y el huevo, a diferencia del pasado, esta vez sale mucho más oscuro. Muchos en internet dicen que es un montaje por parte de Aaron, pero eso cambiaría cuando Aaron invitaría a unos amigos a su casa para hacer un compartir, y estos fueron testigos de los extraños eventos que ocurren. The TV turned off right now by itself. This has been happening too. Dude, something like that, dude, you gotta. I feel like I've seen that before. You gotta. Whenever since I was young, you gotta like call it out or something. Like you just gotta. You just That gotta is call like. creepy, Literally, bro, dude. just like, is anybody here? Is anybody here? It's like, no, you just gotta. You just anybody here, sir. Ante sus ojos, el control remoto se movió por sí solo, y Aaron estaba muy lejos de este como para hacer un fake con hilos o algo parecido. Dime, ¿qué piensas de este caso? ¿Será acaso que Aaron está experimentando eventos sobrenaturales? ¿O es un montaje? En este puesto no veremos uno, sino dos eventos extremadamente extraños donde se ven involucrados niños. El primer metraje fue subido por una madre a su cuenta de TikTok. En este, podemos ver a su pequeño hijo que lleva varios días comportándose de manera muy extraña y agresiva. Es por eso que decidió hablar con un familiar religioso para que éste rezara por el niño, descubriendo que quizás éste se encontraba poseído o influenciado por algún demonio. Podemos ver cómo el comportamiento del niño es realmente agresivo, pero también a la vez confundido y asustado. Muchos expertos en psicología dicen que en efecto, este niño demuestra un cierto miedo a los objetos religiosos. Otros dicen que quizás tenga un demonio, pero dime en los comentarios, ¿qué es lo que crees tú? El segundo clip que verás a continuación es de un grupo de niños que se encontraban jugando en un patio. Uno de ellos, el que graba, había dicho ver a un duende en este. Por eso invitó a los otros a jugar en este patio y ver si podían captar a este extraño ser. Pero esa tarde captarían algo más aterrador.
Uy, Jenny. Espérate, ahí hay algo. Ahí hay algo, espérate. Ahí hay algo, no sé. Ay. Uy. Espérate, no sé, ma. Que algo se vino, no sé, ma. Uy, no hay nada, vámonos. Corre, si no hay nada. Corre. Una sombra totalmente oscura aparece de repente detrás de unos árboles y desaparece. Cuando el niño que graba corre para buscar de qué se trata esa sombra, esta ya no estaba. Quizás estos niños nunca imaginaron que pudieran grabar uno de los registros más escalofriantes de toda su vida. Cuando se decide comprar una vivienda, tenemos que tener en cuenta varios factores: el estado de la propiedad, los servicios y el precio. Y es aquí donde la protagonista del siguiente video no consideró este hecho. Al ver que un apartamento en una zona relativamente buena y que este le costara muy barato, ella, sin dudarlo y sin saber la historia detrás de la venta, pudo acceder a la compra muy fácilmente y muy rápido. Cuando recibió la vivienda, decide grabar un pequeño recorrido por esta para mostrárselo a sus seres queridos en las redes sociales, sin imaginarse que estaría por vivir uno de los momentos más aterradores de su vida. Oh my god. So you guys saw that, right? Okay. The door was terrifying, but that's okay. Hello? Hello? Okay, whew. I left the door open. It was probably just the wind. Don't be crazy. Is anybody here? Okay. Nothing. Okay. Nothing. Yep. No. Whew. I probably just got overworked and there's nothing here. Mientras la cámara enfoca el exterior de la casa, se puede ver que hay alguien o algo dentro de la vivienda, mirando por una de las ventanas. La mujer, aterrada, decide entrar e ir a investigar si hay alguien dentro de su nueva vivienda. Apenas sube las escaleras, se topa con una figura alta, vestida de negro con lo que parece ser una máscara y unos guantes en forma de garras. Lamentablemente, no sabemos qué pasó después, ya que el video se corta sorpresivamente. Este hecho demuestra que debemos saber bien la historia de una propiedad antes de comprarla. ¿No crees? Tal vez recuerdes en videos anteriores a Laura Combs, una mujer que ha estado experimentando sucesos extraños en su casa. Recientemente, Lauren ha publicado nuevas evidencias con respecto a su situación inusual. En resumen, Lauren
ha experimentado sucesos de naturaleza paranormal, desde que el timbre suena solo como si alguien lo estuviera tocando, hasta el cabello de Lauren tirado por una fuerza invisible. Las cosas en casa no han sido normales. Desde que se mudó, está muy preocupada por la seguridad de sus perros y la suya. Ella está convencida de que algo maligno habita en su casa y tiene muy malas intenciones tanto para ella como para sus perros. En un video reciente, Lauren está en el porche hablando por teléfono con su novio cuando sucede lo siguiente. Yes, nobody's here. Lara! Linda's inside by herself. I don't even see her in there. Hang on. Al principio, la puerta principal se cierra a la fuerza como si alguien la hubiera cerrado bruscamente. Temiendo por la seguridad de sus perros que estaban dentro de la casa, Lauren corre a la puerta trasera y se las arregla para entrar. Sin embargo, la puerta trasera se cierra también de golpe a la par de que el timbre comienza a sonar de la nada. Fue inmediatamente entonces que Lauren supo de qué se trataba. Otro suceso paranormal del que tenía que huir. Este hecho la dejó tan preocupada que incluso tuvo que pasar un par de noches en la casa de su novio. Pero al volver a casa, eso que habita en ella la estaba esperando. Luna, come here. Sit. Come here. Al estar en su cuarto, nota que algo o alguien está tocando su ventana. Aterrada, ella decide asomarse, pero no ve nada. Por un instante, deja abrir la ventana para ver mejor, lo que hizo que ese algo entrase en su habitación y le susurrara al oído: «Hola». Realmente las manifestaciones paranormales que está viviendo Lauren cada vez van en aumento, y si se muda del lugar, no haría nada, ya que esta entidad está muy adherida a ella, por lo que quizás esto aún no cese.
Anteriormente, te traje un metraje donde nuestro amigo Dargos Paranormal se adentró en una casa abandonada con un fantasma. Pero esta vez, él decide ir a otra casa muy cerca, ya que en esta ocurrió un hecho conmovedor y extraño. Все, сейчас уезжаю домой. Но... En la casa vivían 3 personas, padre, madre e hijo. Cuando el hijo creció, decidió irse de la casa y quedaron los padres solos. Con el tiempo, la esposa del dueño de la casa enfermó y murió. Cuando el hijo decide después de años visitar a sus padres, se encuentra con la triste noticia de que su madre había fallecido. Y cuando este preguntó dónde estaba enterrada, su padre le respondió que la noche en la que ella murió, se le presentó en un sueño y le dijo que no dijera a nadie que había fallecido y que escondiera su cuerpo para que siempre la pudiera visitar. Posteriormente, el hombre también murió y se llevó el secreto a la tumba. Dark se adentra en esta casa ya que en ella hay una fuerte actividad paranormal y quiere desentrañar los secretos detrás de esta. Presta mucha atención. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? ¿Qué demonios es eso? Parece que Dark encontró un oso de peluche que podría ser de la mujer dentro de un cofre y este se manifestó ante él. Sin embargo, Dennis no detuvo la investigación y decidió seguir grabando.
Al ver una manifestación espectral tan poderosa como para mover a este oso maldito, Dark sabe que es momento de retirarse del lugar, no sin antes aprovechar para hacer las últimas tomas que por poco le cuestan la vida. Так, теперь на чердаке что-то. Все, сейчас уезжаю домой. Но... Una vez más, Dark tuvo muchísima suerte de que el desplome de la vivienda no lo haya tomado por sorpresa. Solo imaginar que unos segundos antes él estaba parado justo en el lugar hizo que Dennis tomara la decisión de irse de allí.